Muy bien. Soy de la Facultad de Ingeniería, en la Ingeniería Mecánica y Eléctrica y estamos en el curso de Electricidad y Magnetismo. Este es un trabajo de la unidad 6 a cargo del profesor Carlos Bueno Avendaño y mi nombre es Brigham Ramos Pájaro. Estamos en el periodo de primavera 2022. Muy bien. Y a continuación lo que vamos a ver en esta ocasión serán conceptos de esta unidad 6. En efecto, son elementos que almacenan energía, como es el inductor, es lo que vamos a ver primero, después el capacitor y la conexión de inductores y capacitores por medio del análisis de mallas y de nodos, tanto en serie como en paralelo y combinando ambos, que es decir, en una conexión mixta. También veremos la linealidad y superposición de este tipo de circuitos, que es otro método optativo al de análisis de mallas y nodos, en donde podremos apreciar algunos principios nuevos. Y la energía que se almacena tanto en un inductor como en un capacitor. Bueno, aquí vamos. Entonces, el inductor, pusimos aquí una imagen para ilustrar un poquito más de cómo luce este componente electrónico. Y vemos que tiene una espira o varias espiras de cobre enrollado. Y pues es un embobinado el que tiene este componente. Funciona por medio de la autoinducción, que genera un campo magnético a su vez, y pues ese campo magnético es el que nos ayuda a almacenar la energía y lo que les da las propiedades tan peculiares de este componente. Y aquí abajo podemos ver este cómo luce gráficamente en un análisis de circuito. Luce como si fuera una resistencia, pero tiene la peculiaridad de que está polarizado. Tenemos aquí la carga positiva, la carga negativa, positiva, negativo. Y en este caso, en el dibujo que se muestra aquí en pantalla, es, están conectados uno con un inductor con otro. Y del otro lado podemos ver, en este lado a la derecha, la fórmula de la inductancia, que es prácticamente lo que genera un inductor, una inductancia. Y la inductancia es equivalente a la permeabilidad absoluta por el número de espiras al cuadrado por el área de las espiras entre la longitud de la espira. Es decir, si desenrollamos la bobina, esa longitud nos referimos. Y bueno, este es el inductor, que vamos a ver más de sus propiedades y de su comportamiento en un análisis de circuitos. Y es un componente muy importante. Seguiremos con el siguiente. El siguiente componente que vamos a explicar es el capacitor. Aquí en la parte derecha superior hemos adjuntado una imagen donde vienen algunos de esos capacitores, ya que existen gran variedad de ellos. En la parte superior de la imagen podemos ver los electrolíticos y en la parte inferior los cerámicos, que son los más comunes que nosotros podemos encontrar. Incluso si llegamos a abrir algún dispositivo, nos vamos a encontrar con algunos de estos. Y pues estos pueden o no tener polaridad. En la parte izquierda inferior vemos su representación gráfica durante el análisis de un circuito. El primero podemos ver que está caracterizado por unas barras y el otro una barra y una curva. El que representa la barra y la curva es de un capacitor polarizado y el otro es de uno normal, como es el caso de uno cerámico. Pero los polarizados pueden representar a un capacitor electrolítico, ya que si estos no son colocados de una forma correcta, pueden causar algún corto. Y también pues la unidad de este componente es el faradio. Y pues la fórmula de la capacitancia es igual a la carga
sobre el voltaje, es esta relación. Y el faradio pues es lo mismo, ¿no? Es la relación de un coulomb sobre un volt. Ese es el faradio. Bien, ahora sí vamos a pasar con la parte de análisis de circuitos. Vamos a presentar algunos ejemplos y de y del comportamiento de estos dispositivos, tanto en serie como en paralelo y en mixto. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. En primera, el inductor en serie. El inductor, que ya habíamos hablado, que está representado por unas espiras parecidas a las que se hacen en un resistor, solo que en este caso son espiras. Y bueno, para calcular un inductor equivalente, lo único que tenemos que hacer, si estamos hablando de una conexión en serie, solo debemos de sumar el inductor 1 más el inductor 2 más el inductor 3 y así hasta la enésima vez. Entonces nos podemos dar cuenta que es el mismo comportamiento que tiene un resistor en serie. A continuación vamos a ver un ejemplo de una resolución de un inductor en serie. Bueno, aquí está el inductor equivalente. Lo que queremos saber es cuál es la inductancia equivalente de la resistencia de esta conexión, pues de este análisis, de este circuito que tenemos aquí, ¿no? Tenemos un inductor de 3 milihenrios, tenemos un inductor de 6 milihenrios y otro de 8 milihenrios. Entonces, ya que esta conexión es en serie, lo único que debemos hacer es sumarlos. En este caso, pues vamos a sumar la conexión de 3 milihenrios más 6 milihenrios más 8 milihenrios. Y eso nos va a dar un total de 17 milihenrios. En este caso no hay ninguna complejidad, solamente hay que sumar los inductores para obtener la inductancia equivalente de este circuito. Bueno, y ahora vamos a ver el comportamiento del capacitor en serie. Aquí sí tenemos unos poquitos cambios. Pues este, al ser un componente pasivo, pues también sigue algunos comportamientos parecidos al del resistor, solo que en este caso el capacitor va a tener la característica de que se va a sumar como si fuera un resistor en paralelo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en el siguiente ejemplo va a ser encontrar la capacitancia total del circuito. Vamos a tener una capacitancia donde sumamos la capacitancia 1, 2, 3 y 4 pues que van a estar representando cada uno a un capacitor en el siguiente circuito. Vamos aquí. Bien, entonces vamos a realizar el análisis de circuito. Vamos a obtener la capacitancia total de este circuito, donde tenemos un capacitor 1, un capacitor 2 y un capacitor 3. Entonces el valor de cada una de estas capacitancias van a ser 12 milifaradios, 8 milifaradios y 6.5 milifaradios respectivamente. Aquí tenemos que la fórmula de la capacitancia total, en el caso de un circuito en serie, vemos que se comporta igual que la fórmula para obtener una resistencia total, pero en paralelo, es decir, como que aquí se invierten. Y vamos a usar esta fórmula. Lo primero que vamos a hacer será sustituir cada uno de nuestros valores del circuito en nuestra fórmula, de modo que vamos a obtener que la capacitancia total es igual a 1 entre 12 milifaradios a la menos 1 más 1 entre 8 milifaradios a la menos 1 más 1 entre 6.5 milifaradios menos 1 y todo esto elevado a la menos 1. Y bien, entonces para empezar haremos la primera suma de fracciones que tenemos en estos dos. Entonces aquí ya está hecho. Tenemos que multiplicar al 1 por 2 y la parte de abajo también por 2.
para obtener un factor común que es el de 24. Entonces, como resultado de eso, nos van a dar 5 entre 24 milifaradios a la menos 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, otra suma de fracciones para obtener un mismo factor en ambas partes. Entonces eso nos va a dar el resultado de 113 entre 312 milifaradios a la menos 1. Y pues esto va a estar elevado a la menos 1, y lo único que vamos a tener que hacer es cambiar de lugar cada parte de la división. Y ahora sí vamos a tener 312 milifaradios, ahora ya no elevados a la menos 1 porque ya hicimos la operación, entre 113. Entonces, como resultado nos va a dar que la capacitancia equivalente o la capacitancia total va a ser igual a 2.76 milifaradios. Muy bien, ahora veremos cómo es el análisis de un inductor en una conexión en paralelo. Muy bien, entonces aquí tenemos 3 inductores. Allá hablábamos de su representación gráfica, de cómo luce. Y lo que vamos a tener es un mismo inductor que tenga la inductancia total de los 3, ¿no? O de los 3, o de los 4, o de los muchos inductores que se nos presentan en un circuito. Y bueno, al hacer este cálculo del inductor, pues nos damos cuenta de que su comportamiento durante el cálculo es idéntico al de un resistor, en paralelo hablando, ¿verdad? Porque estamos hablando de una conexión en paralelo. Muy bien. Entonces, para obtener esta inductancia equivalente, ya tenemos aquí preparado nuestro circuito. En este caso asignamos los valores de 1.5 milihenrios al inductor 1, 2 milihenrios al inductor 2, 3 milihenrios al inductor 3 y 6 milihenrios al inductor 4. Bien, pues vamos a resolver esto de la misma forma que resolvíamos la resistencia equivalente en un circuito, ¿no? Donde trabajábamos con resistores en paralelo. Aquí está la fórmula. Y lo siguiente que haremos es sustituir cada uno de los inductores en la fórmula. Así tenemos que la inductancia total será igual a 1 entre 1.5 milihenrios a la menos 1 más 1 entre 2 milihenrios a la menos 1 más 1 entre 3 milihenrios a la menos 1 más 1 entre 6 milihenrios a la menos 1, y todo esto elevado a la menos 1. Entonces vamos a resolver esto. Podemos ver que aquí el factor común de la división es 6. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar las otras fracciones para que podamos tener un factor equivalente, que va a ser de 6 milihenrios. Y esto ya resolviéndolo nos da en el primero, ahora en vez de ser 1 entre 1.5 milihenrios a la menos 1, será de 4 entre 6 milihenrios a la menos 1, 3 entre 6 milihenrios a la menos 1, más 2 entre 6 milihenrios a la menos 1, más 1 entre 6 milihenrios a la menos 1, todo esto elevado a la menos 1. Sumamos y sumamos todas las fracciones y eso nos dará 10 entre 6 milihenrios a la menos 1 elevado a la menos 1. Pero pues aquí hay que elevar todavía, entonces eso nos va a dar un resultado de 1.6 milihenrios al resolver la fracción, ¿verdad? Y luego al elevarlo a la menos 1 nos va a dar un resultado de 0,66666 milihenrios, y ese será el resultado de nuestra inductancia equivalente.